Hola, hola Geek Guys, yo soy César Salsa y la verdad es que hoy estoy muy contento porque vamos a estar estrenando una nueva sección, así es, porque la verdad es que todo el tiempo estoy probando nuevos teléfonos Android y algunas veces tengo algunas dudas que tengo que solucionar antes de contarte, por supuesto, la review, por ejemplo, de un teléfono. Lo cierto es que dentro de tantas cosas que he ido aprendiendo he dicho, pues tal vez es hora de que todo ese conocimiento, por poco que sea, transmitírselo a la gente, sobre todo porque muchos de mis amigos siempre me están mandando algún mensaje para que les ayude a hacer alguna cosa. Por ejemplo, este es el Huawei P10, hay algunos que ya me están haciendo consultas porque han visto la review y yo he dicho, pues igual es el momento de estrenar una sección en la que pueda ayudarles un poquito, aunque sea con algunos conocimientos sobre Android. Y es por eso que he puesto un nombre pues fácil a esta sección, porque si lo buscas en YouTube seguramente te va a aparecer así de rápido. Es Android Ayuda SOS. Así que ya sabes, si tienes una duda, SOS. Muy bien, y el primer Android Ayuda SOS está destinado a todos aquellos que no entienden por qué su teléfono Android va lento, y es muy sencillo. Bueno, hay varias razones, pero una de las razones más comunes suele ser que tienes aplicaciones en segundo plano que están consumiendo memoria RAM. Hay cosas que podemos hacer para evitar esto, como por ejemplo cerrar todos los procesos, dándole por ejemplo a limpiar todo en esa tecla multifunción de Android. Hay otras cosas que también se pueden hacer para gestionar mejor ese almacenamiento, sobre todo cuando tu teléfono tiene una memoria RAM buena, porque si tu teléfono tiene poca memoria RAM es complicado, aunque desde luego en este Android Ayuda SOS te vamos a ayudar con estos inconvenientes. Una de las cosas que podemos hacer para que el teléfono vaya mejor es limpiar la memoria caché. Para ello simplemente nos tenemos que ir a los ajustes, buscar el área de almacenamiento y bueno, ahora vamos a esperar a que de alguna forma se genere ahora todo lo que hemos estado utilizando. En este caso tenemos aplicaciones, nos podemos ir aquí donde dice datos de almacenamiento de caché y le decimos borrar datos de almacenamiento de caché. Esto nos va a ayudar bastante a que el dispositivo vaya mucho más ligero. Otra de las cosas que podemos hacer para que nuestro teléfono Android no vaya lento es eliminar aplicaciones en segundo plano. Si le damos a este botón Android que tenemos aquí, podemos simplemente quitarlas hacia un lado o borrarlas todas. De esa manera limpiamos también esas aplicaciones del segundo plano que se están ejecutando y que hace, por ejemplo, que no podamos ejecutar la multiventana o hacer varias tareas al mismo tiempo. También tenemos algunas aplicaciones que vienen en los dispositivos o que te puedes descargar, como limpieza asegurado, también Avast Cleanup. En este caso, por ejemplo, si abrimos Avast Cleanup, vamos a ver que nos hace de alguna forma un análisis de lo que tenemos en nuestro dispositivo y podemos hacer también el análisis completo que nos va a decir exactamente qué podemos hacer para mejorarlo. Y aunque nosotros en este nuevo Moto G5 no podemos hacerlo, si tienes un teléfono un poco más antiguo con un sistema operativo inferior al Android 5.1, podrás mover las aplicaciones a la tarjeta micro SD. Eso va a ser un puntazo porque te va a ayudar a que tu teléfono se libere mucho más y que estas aplicaciones se ejecuten desde, bueno, esta nueva tarjeta micro SD que tengas incorporada en tu teléfono móvil. Bueno, ya ves que no es tan complicado poder gestionar la memoria RAM de tu dispositivo para que el teléfono no vaya tan lento. Lo importante es que si tienes un teléfono con poca memoria RAM, 1 GB o menos, no descargues tantas aplicaciones que consuman muchos datos. Un truco, por cierto, que te voy a dejar es que descargues aplicaciones que trabajen poco en segundo plano y que además tengan pues versiones que sean menos pesadas. Por ejemplo, si eres amante de Facebook o de Twitter, debes saber que las dos aplicaciones se pueden descargar en una versión que no pesa tanto y que consume menos datos y en general pues consume menos rendimiento de tu dispositivo. Espero que estos consejos te hayan ayudado y si tienes alguna duda déjala abajo en los comentarios y así podremos pues seguir conversando para ayudarte en cualquier otra cosa que necesites con tu teléfono Android. Recuerda suscribirte a mi página haciendo por aquí a suscribirse o por aquí abajo también y bueno, sígueme en esas redes sociales que te dejo por aquí para que sigamos conversando. Gracias por estar ahí.